En el siguiente video vamos a ver entonces lo que es el dibujo de una pieza. La pieza la tenemos aquí. Y una vez que tengamos el dibujo vamos a ensamblar los componentes para hacer el maquinado ya de la pieza. Los componentes sería la máquina de control numérico, la prensa con la cual voy a sujetar la pieza y la pieza para hacer ya el maquinado de la misma. Entonces nos vamos a la parte de el software. Creamos un nuevo archivo dándole continuidad a los ejercicios o a los videos que ya vimos en anteriores ocasiones. Si recuerdan, es un modelo que va a estar en milímetros y nuestra pieza la vamos a llamar práctica 1. Recuerden no dejar espacios en blanco, por eso es que estoy posicionando o añadiendo un guión bajo en la separación de las dos palabras. El folder donde lo voy a guardar va a ser en el escritorio donde yo tengo el proyecto que empezamos el video anterior, que era ensamble proyecto. Ahí lo voy a dejar. Aceptamos y ya tenemos los parámetros iniciales. Repito, es un modelo que está en milímetros. Vamos a modelar una pieza que se va a llamar práctica 1 y que la voy a guardar en un folder donde yo voy a tener todos los componentes que yo requiero para hacer mi ensamble. Aceptamos. Algo que es importante para hacer ya el maquinado de una pieza es el plano en el cual voy a trabajar. Aquí sí es importante. El plano siempre va a ser de preferencia el plano XY, porque el plano Z es donde llega el ataque de la herramienta o donde está posicionada la herramienta para hacer el maquinado de la pieza. Entonces, siempre de preferencia vamos a utilizar el plano XY para trabajar sobre ese plano, dibujar y ahí poder disponer los ejes para el maquinado de la misma. Empezamos haciendo un extrude sobre este plano. Nos orienta hacia ese plano y vamos a analizar un poquito la figura, que es lo que más nos conviene. En mi caso es iniciar por este punto como el origen, como el cero pieza, y a partir de ahí dibujar ya el contorno de la misma. Entonces iniciamos con el origen dibujando un círculo de diámetro de 20 y un círculo de radio de 14 o diámetro de 28. Entonces seleccionamos el comando círculo, damos clic aquí en el origen y dibujo dos círculos. Los dos círculos lógicamente son concéntricos. El círculo exterior va a tener un diámetro de 28 milímetros. El círculo interior va a tener un diámetro de 20 milímetros. Cierro. Oculto las dimensiones. Para ocultar las dimensiones será colocarme sobre la dimensión que se ponga en rojo para saber que está seleccionado. Clic con botón derecho y voy a la opción de esconder. Hide. Igual en la siguiente dimensión. Ya escondimos las dimensiones. Continuamos. Vamos a trabajar de una vez hasta donde termina o hasta el último punto de la pieza, que sería dibujar un círculo de diámetro de 8 y otro de diámetro de 18 a una separación o a una distancia de 109 milímetros y alineado con el eje del origen. Entonces dibujamos otros dos círculos, los alineamos. Ahí tenemos una línea auxiliar que nos indica que están alineados ambas figuras y dibujo dos círculos concéntricos. El círculo de diámetro interior va a ser de 9 milímetros. Un segundo. Confirmamos. Es de 8 milímetros y el exterior de 18. Entonces, diámetro interior de 8, diámetro exterior de 18. Y con una separación de 109 milímetros. Vuelvo a ocultar mis dimensiones, puedo presionar las teclas Control W y
donde tenemos las dimensiones del sketch, damos clic al signo de menos y con esto también se ocultan las dimensiones totales. Voy a trazar un círculo más de radio de 79 milímetros, que es la curva que me va a dar al centro para hacer la ranura y la sección curva que tenemos aquí. Entonces dibujamos nuevamente otro círculo de radio de 79. Podemos colocar el valor, sería, como estamos dimensionando en diámetro, sería 79 por 2. Nos da un valor de 158 milímetros. Esta curva es una curva de referencia, es una curva que nos va a servir como referencia, valga la redundancia. Voy a dar clic con botón derecho del mouse sobre la curva y voy a seleccionar la opción de convertir a línea de referencia. Que nada más la vamos a tomar como eso, como referencia. A partir de aquí, yo dibujo entonces las dos curvas que tengo, una por la parte de arriba y la otra por la parte de abajo, tomando como referencia este de radio de 79. Me dice que la distancia que tengo del centro a la orilla es el valor del radio, y el valor del radio es de 6 para la ranura interna y es de 12 para la ranura externa. Entonces seleccionamos de aquí de la opción de curvas, seleccionamos la opción Offset Curve. Y de este, entonces me dice que mi distancia va a ser de 6 milímetros y que yo voy a crear un offset simétrico para que automáticamente la curva lo haga hacia arriba y hacia adentro, o hacia afuera y hacia adentro. Selecciono la curva y automáticamente me da las dos curvas, la que va hacia el exterior y la que va hacia el interior. Aplicamos. La siguiente dimensión va a ser de 12 milímetros y es igual a la misma curva y también hacia afuera y hacia adentro. Aceptamos. Esta aplicación o este comando offset me genera unas restricciones, porque si yo quiero modificar uno, automáticamente me va a modificar el otro, pero eso no me va a servir para ya la aplicación o lo siguiente que quiero trabajar. Entonces yo debo de eliminar estas restricciones que me aparecen aquí. ¿Cómo? Me pongo sobre la restricción, cuando se ponga en color rosita, ahí me indica que está el offset o el constraint, la relación o la restricción que hay por el offset. Entonces, una vez que ya está en rosita, doy clic con botón izquierdo del mouse y selecciono la opción de borrar. Con esto lo que voy a hacer es tener la opción de trabajar cada una de las líneas independientes. Con esto ya tenemos esta opción. Vuelvo a ocultar nuevamente dimensiones, control W, sketch dimension, clic al signo de menos y ya tenemos las curvas. Vamos a trazar las líneas. Las líneas va a ser tangente a la curva y bajaría, y tangente a la curva y bajaría. Entonces, comando línea, tangente a la curva y en línea recta hasta la parte inferior. Repito nuevamente línea, tangente a la curva, lo bajamos en línea vertical hasta el extremo inferior. Y vamos a recortar las secciones que no nos sirvan con el comando Quick Trim. Seleccionamos Quick Trim y voy dando clic a la sección de la línea que en este caso no voy a necesitar. En el caso de esta línea tiene que quedar hasta esta sección y puedo cortar la parte de la curva que está dentro y la que está por debajo para que ya quede la figura en esa sección. La línea del extremo derecho voy a cortar hasta la curva, en la curva inferior también hasta ahí lo voy a recortar y voy a dejar la línea hasta donde quedaría unida o tocaría al círculo en la parte inferior. Entonces recortamos aquí, aquí, aquí y aquí y continuamos hasta este punto. Listo. Así es como va a quedar en esta sección. Lo que sigue es, ahora vamos a agregar el punto donde terminan las curvas y donde se hacen radios para cerrar esas curvas.
Para esto me dice que voy a sacar una línea a partir del origen a 20 grados y donde se intersecte con el círculo de radio de 79, ahí voy a crear dos círculos, los cuales van a terminar la curva en ese punto. Entonces creamos una línea a partir del origen, la trazamos hacia la parte superior y dimensionamos a partir del vector verde, el vector Y, a la línea, y aquí yo debo de tener 20 grados. Con esto ya me da la intersección, repito, de la línea inclinada o la línea angular con el círculo. Esta intersección va a ser el centro de los dos círculos. Entonces seleccionamos el comando círculo, busco la intersección de los dos componentes, no me da esa intersección, quiere decir que el OSNAP no está activado. Para esto, toda esta barra que tenemos aquí son los OSNAP o las opciones que tengo para seleccionar o para ubicar un punto. Para esto entonces seleccionamos la opción de intersección. Activamos, ya está activa y ahora sí, ahí me da la intersección de los dos elementos. Y voy a dibujar un círculo que quede tangente, aquí lo tenemos, también a la intersección de los dos componentes. Tenemos nuestro círculo de diámetro de 12 y un círculo más que parta de la intersección y termine en la intersección, que sería un círculo de diámetro de 24. En el lado opuesto vamos a hacer lo mismo. El lado opuesto me dice que es un ángulo de 30 para hacer la línea del cuerpo y después 15 grados, que serían 45 el complementario, para saber la ubicación del centro de los otros dos círculos. Dibujo entonces una línea a partir del origen y que tenga 45 grados de inclinación entre el vector Y la línea. Van a ser 45 grados. Y nuevamente en la intersección voy a dibujar un círculo de diámetro de 12 y nuevamente partiendo de la intersección un círculo de diámetro de 24. Creamos también la línea que les había comentado del cuerpo que va a 30 grados. Entonces dibujo nuevamente otra línea que parta del origen y que mi dimensión del vector Y a la línea va a ser 30 grados. Con todas estas opciones ya puedo empezar a recortar. Utilizo el comando Quick Trim. Ahora, como yo sé que ya tengo que recortar todo esto, simplemente doy clic con botón izquierdo del mouse sostenido y se convierte en un lápiz. Y todo lo que toque ese lápiz es lo que voy a recortar. Entonces, el recorte lo podemos hacer mucho más ágil, mucho más rápido. Voy a recortar todas estas secciones también para que me quede ya la ranura. Cortamos por la parte interior para que quede la ranura. En el extremo del cuerpo recortamos hasta aquí y corto esta sección para que me dé el cuerpo, la sección del cuerpo que tenemos en la parte interna. Y del otro lado también recortamos a que nos quede la ranura. Las secciones que nos sobran. Esta línea que nos sobra también ya la podemos recortar y esta línea la vamos a convertir a línea de referencia. Clic con botón derecho y convertir a referencia. Igual la línea inclinada que tenemos en el otro extremo, clic con botón derecho, convertir a referencia. Del círculo en la parte inferior podemos recortar también ya lo que sobre, sería esta línea hasta esta sección y la sección superior del círculo para que quede el círculo de abajo completo y el círculo de a medias con su ranura para hacer la figura. Me parece que con esto se termina parte de la figura. Voy a ocultar algunas cosas. Dimensiones, puntos, sistemas de coordenadas y dejamos curvas y sketch, que es lo importante. Si queremos ocultar ya cada uno independiente, me pongo sobre él, doy clic con botón derecho del mouse y esconder.
Eliminamos las líneas que sobren. Recuerden no dejar líneas completas, porque si las dejamos nos va a marcar error al querer hacer sólida nuestra figura. O las convertimos a líneas de referencia o eliminamos esas secciones. Y creo que este sería todo nuestro dibujo. Vamos a ocultar algunas otras cosas para ver si se puede visualizar un poquito mejor. Bien. Nos hace falta agregarle ya a esta figura los radios que lleva en la parte superior. En este caso, estos dos radios serían de radio de 5. Los dos que siguen son de radio de 4. Y los dos que siguen en la parte inferior son de radio de 6. Entonces, con el comando fillet para ser redondeados, escribimos el valor de 5. Igual lo puedo hacer como con el comando quick trim. Clic con botón derecho sostenido y lo que toque, ahí es donde voy a hacer el radio, ¿sale? Clic con botón derecho sostenido y hacemos el radio. Radio de 5, radio de 4 en la parte inferior y después un radio de 6 en la parte inferior. Cerramos. Con esto hemos terminado nuestra figura. Termino el sketch. Voy a darle volumen a esta figura. Mi valor inicial lo voy a dejar en 0 milímetros. Mi valor final voy a dejarlo en 12 milímetros, suponiendo que va a salir de una placa de media pulgada que vamos a carear y le vamos a bajar ese 0.7 milímetros y ya nada más nos quedaría una pieza de 12 milímetros de espesor. Aceptamos y aquí tenemos ya la pieza que queremos maquinar. Una vez que tenemos esto, el siguiente paso es hacer un extrude, donde lo que vamos a dibujar ahora en el mismo plano de la vista superior es un rectángulo que nos va a simular la placa que yo estaría comprando o el material que estaría comprando, y que de esa placa saldría el maquinado de esta pieza. Esta placa lo vamos a hacer a criterio. Vamos a simplemente, la placa tiene que ser un poquito más grande que la pieza para poder sujetarla en la prensa y poder cortarla sin ningún problema. Lo voy a dejar de 150 por 130. Aquí lo dejo de 50 más o menos centrado. Ok, esas serían mis dimensiones de mi placa: 150 de altura por 130 de base, y a partir del origen hacia la orilla derecha serían 50 milímetros. Termino el sketch. Voy a darle el mismo volumen, que serían 12 milímetros. Y una vez que ya tengo esto, verificar, esto es importante, que mi operación booleana diga o seleccionar la opción de ninguno o no. Porque si yo hago alguna operación, no voy a poder distinguir la diferencia entre las dos piezas. Y ahorita lo van a ver. Aceptamos. Y aquí tengo la placa. Y aquí tendría la pieza terminada. Por eso es que en mi operación booleana debe decir ninguno o no. Seleccionamos la pieza y presiono las teclas Control J para editar ese objeto precisamente, y lo que voy a hacer es darle transparencia o hacerlo transparente, dejándolo aproximadamente un 80% de que sea translúcido, para ubicar lo que es la placa y lo que es la pieza terminada. Vamos a guardar nuestro archivo, File, Close, Save and Close. El siguiente archivo que vamos a crear entonces ya es el ensamble de todos los componentes. Para esto voy a abrir un archivo nuevo que va a ser en milímetros. Es un modelo y el modelo va a ser ahora maquinado 1. Así es como le voy a llamar a este archivo. Lo voy a guardar en la misma carpeta donde ya tengo el ensamble del proyecto. Aceptamos
Hasta ahorita hemos estado trabajando en la parte de modelado, pero ahora vamos a trabajar con la parte de maquinados. Para esto, vamos a las aplicaciones. En File, yo tengo las diferentes aplicaciones entre las cuales puedo estar cambiando durante el proceso de diseño o de maquinados, que puede ser doblado de lámina, planos de taller, movimiento, manufactura y solamente visualización. En estos momentos la aplicación que vamos a trabajar es la aplicación de manufactura. Seleccionamos esa aplicación y automáticamente todas las barras de herramientas van a cambiar, que ya no estoy en el diseño de la pieza, sino en el maquinado de la misma. Y si se fijan, nos aparecen ya herramientas diferentes como lo que son operaciones, herramientas, verificación de la trayectoria de las herramientas, simulación de maquinado, postprocesador, etcétera, etcétera, etcétera. En la primera ventana que nos aparece lo vamos a dejar así tal cual, ese ahorita no nos afecta, aceptamos y nos va a aparecer un nuevo icono aquí en el extremo izquierdo. Hasta ahorita los dos iconos que hemos trabajado en estos videos ha sido el de navegador de parte, donde yo tengo toda la historia de mi pieza, todas las operaciones que hice para crear esa pieza, y lo que es el navegador de ensamble, que es donde ensamblamos los componentes de un video anterior. El icono que nos acaba de aparecer ahorita es entonces este, que es el navegador de operaciones. Y el navegador de operaciones se puede visualizar desde 4 vistas o 4 puntos diferentes. Y estos puntos son desde lo que es la vista del programa. El siguiente es desde lo que son las vistas de las herramientas. De lo que es la vista de la geometría. Y lo que es el método de maquinado. Esas son las 4 opciones que yo puedo visualizar el navegador de operaciones. Ahorita estamos en la vista de los programas, pero si yo le doy clic a la vista de las herramientas, no me aparece nada porque yo todavía no estoy maquinando, todavía no estoy insertando ninguna herramienta para hacer el maquinado. Me aparece también la vista de la geometría. Esta vista es importante porque yo defino aquí ahora el 0 pieza. Y tenemos también la vista de los métodos de maquinado. Los métodos de maquinado pueden ser los siguientes: un desbaste, semiacabados, acabados y el método de barrinado. Son los 4 métodos que maneja aquí el software. Entonces, la opción que vamos a trabajar ahorita es el método de las herramientas, Generic Machine. Y en este vamos a dar clic con botón derecho del mouse y vamos a editar el maquinado genérico o las máquinas genéricas. Y en esto me aparece ya la librería donde yo puedo tener máquinas de control numérico desde 3, 4 y 5 ejes en sus diferentes opciones, lo que son herramientas y algunas otras opciones. Me parece que este es el carrusel donde se pueden montar las herramientas. Ahorita lo importante es la librería de las máquinas. Vamos a dar clic aquí. Y de esa librería yo puedo tener máquinas de tornos, de cortadoras de hilo, robóticas, de control numérico, fresadoras, tornos, combinación de ambas, etcétera, etcétera. Ahorita la máquina que voy a trabajar es una máquina de una fresadora vertical. Vamos a dar doble clic aquí. Y aquí vamos a tener los diferentes controladores con los cuales ustedes pueden trabajar. Los 3 que tenemos es el FANUC, el Heidelheim y el Sinumerio. Son los tres diferentes controladores que maneja aquí el software. Pero pueden ser verticales o pueden ser horizontales. Y a partir de ahí repetimos nuevamente, pero ahora con 4 ejes verticales u horizontales, hasta lo que son 5 ejes también en diferentes aplicaciones. Selecciono entonces un FANUC, que es el más común de los postprocesadores que hay en el mercado. Aceptamos.
La parte del montado de la máquina o de cargar el ensamble va a ser usando las posiciones del ensamble. Aceptamos. Y me debe de aparecer una previsualización de mi máquina, donde yo tengo ahí una máquina de 3 ejes para trabajar. ¿Dónde voy a posicionar o cómo voy a posicionar mi máquina? Va a ser a partir del origen absoluto. Aceptamos. Nos entrega aquí algo de información del mismo equipo. Esperamos a que termine de cargar. Aquí lo tenemos. Nos dice que es una herramienta con un magazine que tiene para configurar una configuración de hasta 8 herramientas, y es como vamos a trabajar esta máquina. Cerramos y aceptamos. Hacemos un fit o un ajuste de pantalla para visualizarlo, y tenemos entonces aquí lo que es la configuración de nuestra máquina con un control PANUC. Y ahora sí, estamos en la vista de las herramientas y automáticamente nos carga lo que es el usillo, que es esta sección de aquí, y nos carga un magazine de herramientas con 8 herramientas que son las que ya habían estado configuradas anteriormente. Dejamos esto aquí. Es todo lo que necesitamos de la parte de manufactura por el momento, porque lo que yo necesito es hacer ensamble de componentes. Entonces, para hacer ensamble, yo me voy a regresar a la parte de modelado, en File y Modeling, que es la aplicación que voy a trabajar ahorita. Vuelven a aparecer mis herramientas, mis comandos para la parte de modelado, la parte de ensamble, y dentro del menú de ensambles voy a agregar nuevos componentes para hacer todo el ensamble de componentes. Agregamos este nuevo componente. Voy a buscar el componente que sería la prensa. Voy al escritorio y en el escritorio les voy a hacer llegar una carpeta que se llama prensa. Aquí está. Y cuyo primer archivo es el ensamble de todos los componentes que tengo por debajo de él. Aceptamos. Aceptamos. Y nos aparece aquí nuestro componente. Quiero moverlo, quiero desplazarlo, quiero ajustarlo, ponerlo en el lugar donde debe de ir. Selecciono mi componente, doy clic con botón derecho y selecciono la opción de mover. Y en la opción de mover, ya lo habíamos visto en la parte de ensambles, tenemos un sistema de coordenadas con el cual yo puedo desplazar el componente en un eje, en el otro. Lo puedo rotar en un sentido, lo puedo rotar en el otro sentido. Ya depende de cómo lo quiera ubicar o dónde lo quiera ubicar. Va a ser la bolita o la flechita para indicar el eje o el sentido en el cual lo quiero desplazar. Aceptamos. Y para terminar de colocar nuestra pieza, vamos a generar restricciones para ubicar ambos componentes. Para esto tenemos el comando de Assembly Constraints, que esto ya lo habíamos visto también en la parte de ensambles. Y nos vamos a la opción de centrado. La opción de centrado con un subtipo 2 a 2. ¿Para qué? Para que tanto esta cara lateral como esta cara lateral de la prensa queden centrados entre esta cara lateral y esta cara lateral de la mesa de trabajo. Con esto ya lo tenemos centrado. Si nos vamos a la vista frontal, se fijan ahora sí, la pieza o la prensa ya está centrado entre las dos caras laterales de la mesa. Me regreso a mi vista isométrica, aplicamos, voy a centrar nuevamente 2 a 2, ahora la cara posterior de la prensa con la cara inferior, la cara frontal, perdón. Y estas dos caras deben de quedar centradas entre la cara posterior de la mesa de trabajo y la cara frontal de la mesa de trabajo. Con esto también ya nos quedó centrado. Aplicamos.
y agregamos un último constraint que va a ser un touch align, y lo que vamos a unir va a ser la parte inferior del clamp. Esta sección, al ser la sección más alta que tenemos del clamp, debe de quedar a la altura de la mesa de trabajo. Con esto ya tenemos el ensamble de nuestro segundo componente, que es la prensa para sujetar la pieza. Ya en la realidad, pues aquí nos harían falta unos tornillos y algunos otros elementos, algunos otros dispositivos, pero al ser una simulación virtual no pasa nada si no ponemos esos tornillos. El tercer y último componente que vamos a agregar para nuestro ensamble va a ser la pieza de trabajo, que eso que teníamos en el escritorio, en el ensamble proyecto, tenemos la práctica número 1, que es la pieza que vamos a maquinar. Aceptamos, nos aparece la previsualización, pero ahora la forma de posicionar esta pieza va a ser con la opción de mover. Aceptamos, ya nos apareció el sistema de coordenadas indicándome que voy a estar en la posición X0, Y0, Z0. Aceptamos, y mi sistema de coordenadas lo voy a desplazar para más o menos ubicar la pieza cerca de la prensa. Aceptamos esa opción, y lo que voy a hacer es agregarle constraints para posicionar la pieza. El primer constraint que yo voy a agregar va a ser un centrado 2 a 2, donde voy a seleccionar las dos caras laterales de la pieza, de la placa de donde va a salir la pieza terminada, contra las dos caras laterales de la prensa. Esto nada más para que quede centrado. Aplicamos. La siguiente opción va a ser un touch align, donde la parte posterior de la pieza, de la placa, esta debe de quedar alineada a la altura de la prensa. Y una última restricción va a ser ahora una distancia entre la cara superior de la pieza y la parte superior de la prensa. ¿Por qué una distancia? Porque si yo coloco ambas figuras o ambas piezas al mismo nivel, cuando yo quiera carear, lo más probable es que dañe la prensa. Entonces aquí simplemente lo vamos a dejar un poquito más arriba. Si mi placa tiene 12 milímetros, voy a dejar una distancia de 5 milímetros arriba de lo que es la superficie de la prensa, para con esto asegurar de que jamás voy a tocar la prensa y no dañamos el equipo. Por eso es que dejamos esa distancia. Aceptamos y volvemos a nuestra vista isométrica. En nuestro caso, nuestra pieza, vamos a la vista lateral derecha. Nuestra pieza al parecer pues quedó excedida en cuanto a la distancia que tengo en la apertura de la prensa. Para esto seleccionamos el componente, damos clic con botón derecho y vamos a la opción de mover. Y voy a arrastrar el componente una distancia nada más para verificar que la apertura sea la adecuada. Repito, no nos va a afectar en que no quede bien cerrado, en que quede abierto. ¿Por qué? Porque simplemente es simulación virtual. Al hacerlo ya físicamente, sí tenemos que asegurarnos que la pieza quede bien sujeta, pero en el caso de la simulación en software no nos afecta absolutamente nada. Aceptamos. Si se fijan, la prensa
queda totalmente gris, mientras que lo demás queda como en un color transparente. ¿Esto por qué? Porque lo que hice es hacer pieza de trabajo nada más la pura prensa, y todo lo demás, aunque estoy en el ambiente del ensamble, solamente estoy trabajando y estoy modificando uno de los componentes, no todo mi ensamble. Como regreso al ambiente del ensamble, en maquinado 1, que es el nombre de mi ensamble, doy clic con botón derecho y le digo, o lo activo o lo hago pieza de trabajo. Seleccionamos esa opción y ahorita todo se vuelve en color. ¿Por qué? Porque ya estamos en el ensamble, ya trabajamos al mismo tiempo todos los componentes. En la otra opción era, aunque yo estaba viendo todos los componentes, solo trabajaba con uno solo de los componentes. Control W, ocultamos todo lo que son los constraints, las restricciones, los sistemas de coordenadas. Y tenemos aquí ya entonces el ensamble de la máquina de trabajo, de la prensa y de la pieza de trabajo para hacer el maquinado de este componente, que eso lo veremos en un video posterior.